Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Estefanía, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablito? Buenas Yo, noches, profe. Buenas noches, profe. ¿cómo les Buenas va? noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe, compañero. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. ¿Qué tal ese feriado? Estuvo bien, profe. Tuve la oportunidad de viajar a Cuenca y súper bonito, me encantó. Chévere, qué buenas. Ok, bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde están las láminas? A las 8:30 vamos a hacer un par. Ya les cuento por qué. Les tengo ahí unas sorpresitas. Así me pueden informar. Sí se ven las diapositivas, profe, sí se ve. ¿Está grabándose la clase? Sí, también se está grabando. Ya me dice. Doctor, estuve dando clases como loco y no se ha grabado. Pero parece que estuvo tan bien que después me dijeron, profe, ¿podemos ver la grabación? No hubo grabación. Ok, bueno, así suele pasar. Bueno, bienvenidos a esta, eh, nuestra clase. Tenemos la unidad número 2 que estamos iniciando, ¿no? La unidad número 2, la semana número 5. Y en esta quinta semana de clases de nuestro encuentro, vamos nosotros a hablar sobre algo que ustedes probablemente, ustedes ya lo han visto, lo han sentido alguna vez, eh, y aunque a veces casi nunca nosotros lo decimos en voz alta, pero está ahí, es latente, y es el miedo a ser libres, el miedo a la libertad. Y quiero que pensemos por un momento en algo que nosotros hacemos muy cotidianamente. Imaginen que ustedes están escribiendo un comentario, me imagino la Mica, por ejemplo, escribiendo un comentario en la página oficial de Facebook de la modalidad del niño, ¿no? Escribe un comentario en redes sociales y empieza a redactar algo que pensó desde una perspectiva de justicia o de indignación, en algo, algo político, algo emocional, algo polémico. Pero antes de darle clic en publicar, la mica lo piensa bien y lo borra. ¿Les ha pasado eso? José, Sí, profe. ¿sí te ha pasado alguna vez? Sí. Niki, Sí, profe, sí me ha pasado. ujú. Y a la Amanda,
Sí, profe. Ujú. Ese pequeño acto, que aparentemente es insignificante, tiene una relación directa con esta clase que es comunicación. Porque muchas veces nosotros creemos que la libertad solamente tiene que ver con ir a votar, ¿sí? O con internet, o con poder hablar. Pero la libertad tiene que ver con la capacidad de sostener nuestra voz frente al miedo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase y en toda la asignatura, probablemente en todas mis asignaturas también. Em, Porque nosotros vivimos en una sociedad que está evidentemente hiperconectada, tenemos smartphones, tenemos un montón de redes sociales, perdón, Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Em, Ay, sí, donde nosotros aparentemente podemos publicar un montón de cosas, pero al mismo tiempo donde millones de personas tienden a sentir ansiedad, soledad. ¿Se han dado cuenta que, y esto es más reflexivo, ¿no? Desde luego, se han dado cuenta que en esta época que hay mucha conectividad y que estamos conectados con el amigo en Alemania, en ni sé qué, ni sé cuánto, los tíos en Estados Unidos, los amigos que se fueron de viaje porque ganaron una beca? Es la época en la que más soledad sientes, más ansiedad te da. Paulita, Profe. coméntanos. Profe, no le escuché muy bien, ¿me puede repetir? Te decía que si alguna vez te has reprimido en escribir algo en una red social. Sí, profe. Tal vez vi alguna publicación que no me pareció y he querido como comentar algo, pero después me arrepiento y mejor no lo hago. Ujú. Ese miedo Y lo social. dejé ahí. Ajá, sí. No, y a todos nos ha pasado, ¿eh? Alguna vez. Ese miedo, esa autocensura que se denomina. De hecho, en periodismo, seguramente ustedes vieron en alguna de las clases de deontología, la autocensura, ¿no? Es un control simbólico, ¿ya? Y eso está, digamos, además de intrínseco hacia nosotros culturalmente, también es un símbolo del poder, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, y esto como un paréntesis para quienes manejan, digamos, muchas redes sociales, ¿alguien puede decirme qué es el baneo de una red social, la Xiaomi? No estoy segura, profe. ¿Alguien ha escuchado el baneo de red social? No puedo creer. Profe, cuando bloquean la cuenta por hacer algo que va en contra de las leyes de la aplicación. Ujú, es correcto, muy bien, es correcto. Y mira qué interesante, entonces resulta que sí puede ser que digas algo en contra del gobierno y te censure, digamos, ¿no? Y hay muchos casos de eso, documentados, de hecho. De hecho, yo tengo una documentación precisamente de el paro del 2025, como el, el alcance de los medios digitales se redujo precisamente por acción de Meta, en este caso, que es dueño de Instagram, Facebook y WhatsApp. Em, entonces, bien, volvamos al tema. Entonces, esta clase vamos a vivirlo no solamente como estudiantes de comunicación, sino como personas, individuos que todos los días tienen y mantienen su identidad digital frente a los demás, ¿de acuerdo? Y además cuidan su identidad digital, ¿no? Por eso es que a favor dice, si me ha pasado, tenía iras, iba a publicar algo, ¿no? Pero también eso es el cuidado de su imagen digital, ¿no? Entonces, eso seguramente en alguna de las asignaturas del siguiente semestre lo van a ver
se denomina personal branding. El personal branding es precisamente eh, el cuidado de la imagen personal, ¿no? En las redes sociales. Eh, pero en términos comunicacionales, la pregunta es si somos realmente libres, ¿de acuerdo? O solamente estamos actuando dentro de lo que socialmente es aceptado. Y entonces aquí conectamos con algo que, un guiño pequeño, ¿no? Esta suerte de la vulnerabilidad de las prácticas comunicacionales. Dicho sea de paso, les cuento, ¿no? Y esto abre justamente al ejercicio que vamos a hacer a las 8:30. Estamos haciendo una investigación con algunos docentes y sostenemos que hay muchas personas que no comunican para expresarse, sino para pertenecer a una comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces eso cambia completamente el sentido de la comunicación, porque cuando el miedo a quedar mal o a quedar excluido domina la comunicación, dejamos de producir pensamiento crítico y comenzamos a producir discursos seguros, neutros y socialmente aceptables. Y eso es peligroso, ¿sí? Para cualquier, digamos, sentido común de democracia es peligroso. ¿Por qué? Porque hay un concepto importante, y esto quiero que lo recuerden durante toda la clase, que se llama el poder constituyente. Les voy a mandar a leer un libro de Anthony Negri que se llama El poder constituyente. El poder constituyente no es solamente hacer leyes o cambiar constituciones, sino que es la capacidad que tiene una sociedad para imaginar nuevas formas de vivir. Pero una sociedad con miedo difícilmente puede imaginar cambios, porque por lo general el miedo nos paraliza. Entonces, claro, si el Pablito está caminando y se le acercan a personas con actitud sospechosa, él se va a paralizar, ¿no? O probablemente en su angustia salga corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, se me cerró el micrófono. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál creen que es hoy el mayor miedo que tenemos como personas cuando nos expresamos públicamente? Yo les pongo unas pistas, ¿verdad? Y voy a ir nombrando. Por ejemplo, obviamente es una clase, es pedagógico, no es que estoy adivinando, ¿no? Solo estoy poniendo sentidos. Por ejemplo, a ser baneados, lo que decíamos. Entonces resulta que Ángela tiene miedo a ser baneada o cancelada, ¿ya? Estefanía puede tener miedo a ser atacada en redes sociales. El Pablito puede tener miedo a perder el trabajo o las amistades si publica lo que en realidad quiere decir. Em, la Pao, por ejemplo, puede tener miedo a quedar ridiculizada. El Steven puede sentirse excluido socialmente, ¿sí? Entonces, eso que les acabo de decir son ejemplos de el miedo que tienen las personas al expresarse. Y hay otros, hay muchísimos otros más, por supuesto. Pero lo importante ahí es ir pensando desde esa perspectiva, este miedo a la libertad, que es la asignatura, digamos, el tema que nos compete. Y dicho sea de paso, como paréntesis, estoy justo haciendo los reactivos de la unidad número 1. Y es importante que ustedes sepan esto. No sé si les han dicho sus otros docentes, pero es importante que sepan esto. Eh, los reactivos no solo se deben basar en los compendios, sino en los compendios, en las clases, en las presentaciones y en las tareas extracurriculares, digamos, estos ejercicios que hacemos, lecturas adicionales, es decir, en todo lo que hablamos en clase.
Eh, entonces es importante, digamos, que lo vayamos viendo porque es muy probable que en la siguiente unidad tengamos una, una evaluación sobre el poder constituyente. ¿De acuerdo? Es Anthony Negri, por si acaso, el autor. ¿No? Entonces, la mayoría de personas creen que la libertad es algo que todos deseamos naturalmente y esa teoría, si bien es cierto, suena, digamos, fabulosa, ¿no? Maravillosa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser libres, que podemos decidir, que podemos opinar, que podemos movernos hacia donde queramos, que podemos pensar distinto, ¿no? Ojo, pensar en movernos a distintos lados, movilizarnos, y dices, yo quiero moverme a tal lado, pero en un paro de transportistas, ¿cómo me movilizo? ¿Sí? Entonces, Eric Fromm plantea algo incómodo. Dice que muchas veces las personas huyen de la libertad. ¿Y por qué? Por miedo. Entonces, claro, yo tengo que movilizarme a tal lado, pero como no hay paro, mejor no voy, no salgo. Y esto parece bastante contradictorio. ¿Cómo alguien podría tener miedo a algo que supuestamente desea? Entonces, yo quiero ir a un concierto, deseo ir a ese concierto, ¿sí? Pero me gana el miedo. ¿Por qué? Porque la libertad también implica un ejercicio de responsabilidad, de riesgo, de asumir. Y aquí es donde nosotros vamos pensando en algo que nosotros lo vemos cotidianamente. Mm, Estoy pensando cómo poner este ejemplo para romperles el coco. Ujú. Pensémoslo así, laboralmente. No hablemos de la universidad, pensemos laboralmente. Y de esa manera conectamos, ¿de acuerdo? Cuando entran a un trabajo, por lo general, te explican lo que debes hacer, tal, 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 ¿no? Eh, pero por lo general la gente espera, así como, dime qué hacer, dime qué debo hacer, dime qué más debo hacer, ¿ah? Dime cómo debo, cómo se comporta, cómo debo comportarme en esta empresa, cómo debo pensar, ¿ya? Y cómo encajar, ¿no? Entonces, si resulta que a la empresa le gusta votar por tal o cual candidato, entonces, por miedo a que te juzguen, te acoplas a la manada, ¿sí? Dime qué sí está bien y dime qué está mal. Entonces, cuando te acoplas de esa manera, reduces la ansiedad. Por eso, los discursos autoritarios son seductores. ¿Por qué? Porque prometen algo que emocionalmente es cómodo. O sea, en otras palabras, eliminan la incertidumbre. Vamos a acabar con la hambre, vamos a acabar con la inseguridad, vamos a acabar con el desempleo. ¿Por qué? Porque eso es incertidumbre. La delincuencia te genera incertidumbre, ansiedad. El no tener empleo te genera incertidumbre. Y esto pasa precisamente en la política, en la religión también. Y desde luego en las redes sociales. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene también? Y ahí conectamos, desde la educación. Entonces, ¿cómo entiendes tú que la mica en el trabajo diga qué es lo que debo hacer si desde el jardín de infantes aprendió a recibir órdenes? ¿De acuerdo? Y en la escuela también, y en el colegio también, y en la universidad también. Y por lo tanto, cuando llega al trabajo, pues, va a esperar recibir órdenes. ¿De acuerdo? Entonces, una educación que verdaderamente critica no busca crear personas obedientes o bancarias, que habíamos visto desde esa perspectiva de Paulo Freire, sino que lo que busca es crear sujetos que sean capaces, ¿no? De interpretar el mundo y transformarlo. Entonces,
Paulo Freire decía algo que yo considero que es muy poderoso y decía que eh, nadie libera a nadie, sino que las personas se liberan en comunidad. Y esto significa que la libertad no es individualista, sino que la libertad también tiene esta, llamémoslo así, una dimensión colectiva. Y entonces, cuando hablamos de colectivo, aparece otra vez este concepto de el poder constituyente. ¿Por qué? Porque el poder constituyente nace cuando una comunidad deja de aceptar pasivamente el mundo tal y como está y comienza a preguntarse, ¿y si podríamos hacer las cosas diferentes, cambiar esto? ¿Sí? Entonces, ese momento, cuando decidimos cambiar las cosas, ese momento es peligrosísimo para cualquier sistema, para cualquier modelo de economía. ¿Por qué? Porque eso históricamente los poderes dominantes siempre han intentado controlar. ¿Qué quieren controlar? La educación, los medios de comunicación, los medios alternativos, el lenguaje, la memoria, la cultura y por supuesto la opinión pública. Por eso es que les decía, el censurar a los medios comunitarios a través de los algoritmos o de quitarles el Internet. Si alguien recuerda, en el 2025 les quitaron el Internet a Otavalo, ¿sí? Y eso es una violación a, a los derechos humanos consagrados internacionalmente. Entonces, recordemos que en comunicación quien controla el relato controla la realidad simbólica y además la historia. Y entonces, ¿cómo conectamos esto que les estoy diciendo con algo que es actual? Por ejemplo, hoy muchas personas creen que el algoritmo simplemente eh, muestra el contenido, digamos, que se hizo viral, ¿de acuerdo? Pero los algoritmos también moldean las emociones, las percepciones y las opiniones. Em, Tengo que mandarles a ver una película que se llama La Red Social. ¿Cómo funciona esto? A ver, déjenme buscar. No, mejor cuando terminen el formulario. Em, Quiero terminar de hablar con los algoritmos. Entonces, TikTok, que seguramente ustedes tienen todos TikTok, decide qué vemos. Instagram decide qué se vuelve viral. Y quienes tienen X o Twitter, decide qué tema se vuelve tendencia, ¿no? En términos de lo político. Entonces, la pregunta ya no es solamente si tenemos libertad de expresión. Hoy la pregunta es, ¿qué condiciones existen para que nosotros podamos ejercer la libertad? Porque una cosa es que podamos hablar y otra, muy distinta, es poder hablar sin miedo a que te censuren, ¿de acuerdo? Y entonces aparece algo que eh, es importante ahí. Y justo estoy trabajando en esta investigación que les digo, que se llama la vulnerabilidad comunicacional. Muchas personas saben que están sobreexpuestas digitalmente, saben que hay riesgos, saben que pueden ser juzgadas, pero aún así continúan exponiéndose porque la necesidad del reconocimiento social es más fuerte que el mismo miedo. ¿De acuerdo? Entonces eso a nosotros nos demuestra que la comunicación, tal como nosotros la vemos ahora, ya no funciona solamente desde la razón, sino que funciona desde la emoción, desde la ansiedad y por supuesto la necesidad de pertenecer a una comunidad. Y entonces eso se vuelve una de las tensiones contemporáneas que más, digamos, son analizadas por la investigación. Es decir, queremos libertad, pero también queremos aceptación. ¿Ya? Entonces, em, ¿qué razón? 8:33, puntualito. Bien, a ver. Les voy a mandar al grupo de educomunicación el formulario
para que lo llenen. Se van a tomar máximo 10 minutos. Y si tienen dudas, me lo dicen ahorita, o sea, mientras van llenando, por supuesto, para ir solventando. Y ahora ya les explico. ¿Ok? ¿Lo tienen? ¿Les llegó al WhatsApp? Sí, profe. Buenas. Entonces les decía, esta es una investigación académica sobre prácticas digitales en estudiantes universitarios. Pues por eso quiero que ustedes puedan llenar, digamos, este formulario que nos va a servir, digamos, porque los resultados preliminares eh, fueron, digámoslo así, ampliamente eh, ampliados mediante esa aplicación y este instrumento que se está viendo ahora. Pero la idea es cotejarlo también con estudiantes de la Universidad Central. Entonces lo pueden ir llenando y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me dicen.
¿Cómo vas, Pablito? ¿Terminaste? Estoy haciendo, profesor. Ya, no hay problema. Nicole, ¿cómo vas? Bien, profe, ya terminé. Yamile, Profe, ya terminé de responder. Pablito. Terminé de responder igual, profe. Ah, bueno, entonces, uno más. Pablito, ¿ya terminó? Sí, ya estoy terminando de enviar. ¿Quién falta? Mica, Stefan, Steven. Ya terminé, Ya profe. terminé, profe. Yo también, todo check. Ok. ¿Qué les pareció esas preguntas? ¿Qué pasó? ¿Se me fue el Sí, audio? Ah. en mi opinión, profe, buenas noches. Hola. O sea, estaba llenando la parte que decía cómo describirías tu relación personal con las redes sociales y soy muy personal con las redes sociales y no por compartir o querer compartir información mía, sino de que me mantengo constantemente en el celular o paso de una red social a otra. Me doy cuenta y me percato que sí soy muy
tal vez invasiva con mi celular. Entonces sí, Sí. me dio ahí un poco de recelo, porque yo creo que también cuando me levanto lo primero que hago es agarrar el celular. Entonces, cosas que uno también debe cambiar, opino yo. Bueno, yo también hago lo mismo, ¿eh? Y no, no estamos para juzgar. Yo, créeme que el teléfono, el iPhone me da el informe que se llama de tiempo de pantalla. Uf, es de asustarse. Entonces, sí, yo también la paso así. Em, pero claro, a ver, un poco les adelanto, tiene muchísimo que ver. De hecho, ustedes son los primeros en llenar esto precisamente porque tiene muchísimo que ver con esta asignatura, eh, que es una asignatura que me fascina y que creo que de las cosas más importantes que tiene esto, asignatura es esto, ¿no? De que podemos ser bastante críticos precisamente con la manera en que nosotros llevamos nuestra comunicación y cómo podemos cambiarla, porque eso es parte de esta asignatura. ¿Ok? Em, entonces, volvamos a nuestra clase que está conectado. Esto es lo que más me gusta, como les digo. Quizás en otras asignaturas un poquito menos, pero eh, en esta sobre todo hay mucha conexión, no tiene desconexión en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, y ahí ocurre algo importante. Entonces, claro, nosotros en la historia de la educomunicación latinoamericana, eh, ocurrió también en su momento algo que fue subversivo o peligroso. Entonces, durante los años 80 y 90 aparecieron muchos proyectos educativos vinculados con medios de comunicación, con tecnología, sobre todo con radios. Había mucho entusiasmo. Llevaban televisores, radios, computadoras, laboratorios multimedia. Entonces parecía que por fin la educación iba a transformar a la sociedad. Y eso duró, eh, y no quiere decir que sea muerto, ¿no? Todavía existen, ¿no? Pero digamos, este boom duró hasta el año 2001, 2002. Yo soy parte de ese boom también, que, que estuvo vinculado a estos procesos de radio y de medios comunitarios del auge. Pero pasó algo que es bastante curioso, y es que se confundió la innovación tecnológica con transformación educativa. ¿Sí? Y quizás yo diría, no todos confundimos, ¿no? Confundimos, voy a contar algo que me he contado en público, en clase. Pero claro, esto es parte de lo que hablamos en teoría, nosotros cometimos el error en la práctica. Nosotros tuvimos una donación en el 2002 de 500 computadoras para transformar y dar a todo el mundo, digamos, organizaciones sociales, dar computadoras, ¿no? Entonces, en el 2002 extendimos 500 computadoras, sacamos de un contenedor lleno de computadoras, seguimos con software libre, con Linux, y entregamos a muchas organizaciones a lo largo y ancho del país, en la Amazonía, en la costa, en la sierra, ¿ya? Porque confundimos eh, innovar tecnológicamente con transformar la educación. Y por supuesto no es lo mismo y el tiempo nos ha enseñado que no es lo mismo, porque una pantalla nueva, un dispositivo no cambia una lógica que ya viene arraigada, ¿sí? Entonces, eso que vemos en nosotros en las diapositivas, están ahí. eh, Permítame, proyectos Mercurio, creo que está aquí. Aquí está. Ok, entonces tenemos varios,
proyectos, ¿no? Eh, que se van generando en esta escala, ¿no? Que nosotros tenemos en la LAN. Es el autoritarismo, es someter a otros, ¿no? De esos líderes de ideologías, de religiones, de dogmas, ¿no? Está la destructividad, que es eliminar simbólicamente lo diferente. Y ya lo vimos en los paros aquí en este país. Y el conformismo automático, que es adaptarse sin pensar, sino que lo único que hacemos es encajar, ¿de acuerdo? Entonces, pero todo eso pasa por algo que es súper importante, permítame, y es este modelo que nosotros le llamamos el modelo bancario conductual, ¿sí? Denominado por Pablo Freire, ¿no? Muchos de nosotros, cuando fuimos educados, lo que les decía antes de cerrar el formulario, ¿no? Cuando nosotros fuimos educados en un modelo que confundía el aprendizaje con la obediencia. Entonces resulta que si tú te aprendías de memoria y sabías obedecer, tenías una buena nota, ¿sí? Y entonces eso, muchos de nosotros fuimos educados de esa manera, ¿no? Educados en un modelo que confundía el aprender con la obediencia. Y eso no empezó con Internet, no empezó con el TikTok ni con el Instagram, sino que empezó eh, empezó muchísimo antes, ¿ya? Entonces, Paulo Freire la llamó a eso educación bancaria, ¿sí? ¿Y por qué bancaria? Porque el estudiante era visto como una especie de cuenta vacía donde el docente decía y depositaba la información. Entonces, el profesor hablaba, el estudiante escuchaba, el profesor sabía, el estudiante repetía, el profesor evaluaba y el estudiante memorizaba. Y entonces ahí aparece el gran problema, porque memorizar no significa que se comprende y comprender tampoco significa transformar, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo, hasta ahora, se premia al estudiante que responde más rápido. Por eso hay un tema conductual ahí del premio y el castigo. Entonces, no sé si en su tiempo en la escuelita al que respondía rápido y respondía bien le daban un chupete, ¿no? Entonces, el que razonaba, el que se demoraba, el que pensaba profundamente no recibía el chupete. Entonces, eso tiene consecuencias, porque cuando una persona pasa años aprendiendo únicamente a repetir contenidos, poco a poco pierde confianza en sí mismo y su capacidad de ser crítico. Y por lo tanto empieza a pensar que el conocimiento siempre viene desde arriba, ¿sí? Desde la autoridad, desde el experto. Y tanto es así que después terminamos creyendo que un video que es hecho con inteligencia artificial es real, ¿sí? O un deepfake, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, em, hago una pequeña conexión para ustedes, para quienes, y un guiño, como dirían, espacio publicitario, para quienes han comprado mi libro. En el libro de este libro de la subversión del pensamiento, yo hablo de cómo el sistema educativo contemporáneo muchas veces premia la acumulación de credenciales, es decir, de títulos, ¿sí? Y no premia la capacidad de pensar críticamente. Y entonces, claro, ocurre que es algo absurdo porque tenemos un montón de personas que tienen títulos, pero que tienen dificultades para analizar discursos, para identificar información, si es falsa o si es verdadera, eh, para responder a una manipulación mediática, para construir pensamiento propio. Y entonces esto se vuelve todavía mucho más peligroso en la era digital. ¿Por qué? Porque hoy las plataformas funcionan también desde una lógica mucho más conductual. Por ejemplo, TikTok.
eh, YouTube tienen esos estímulos rápidos, ¿no? De 10 20 segundos de like, de recompensas, ¿no? Cuando tú estás en TikTok, ¿no? Te dan estos recompensas, ¿no? Que se denominan, no recuerdo bien ahorita el nombre. Las notificaciones, la validación inmediata, los seguidores, los likes, las reproducciones. Entonces, todo eso funciona desde la lógica del refuerzo. Entonces, no sé si les ha pasado que publicas algo en redes sociales y estás viendo constantemente el número de personas y quién ha visto tu historia. Mm. Natalie Galarza. Sí, profe, dígame. Buenas noches. Ah, ya les saludé, perdón. Cuéntame. Dos cosas. ¿Ya terminaste el formulario? Sí, no, no sé si se envió. No, es que mi internet está bastante lento, profe, disculpe. Ujú. Cuéntame un poco de lo que estaba diciendo. Profe, ¿me escucha? No, No me escucha. ahorita sí. No, no te escuché. Bueno, seguimos. Creo que la Natalie tuvo un problema. Eh, bueno, entonces, ¿dónde está? A ver, ¿quién más está por aquí? Naomi. Buenas noches, profe. Hola, Naomi, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Usted? Muy bien. Oye, Naomi, ¿te ha pasado que tú publicas una historia y estás constantemente viendo cuántas personas han visto o no haces eso? La verdad, sí, y más en WhatsApp. Ujú. ¿Pero qué haces? Descríbenos. O sea, cuando subo, yo que sé, un TikTok o algo así, se estar viendo a cada rato quién ve y así. O sea, quién ve primero y cosas así, la verdad. Ujú. ¿Y por qué? Porque, chicas, no sé. O sea, me interesa saber quién ve primero y cosas así, creería yo. Ujú. Pablito, ¿por qué crees que se ve eso? Por ejemplo, para ver quiénes lo han visto, cuántas personas reaccionan, cuántas aceptaciones también ha tenido lo que es la publicación, que en este caso es una entrevista. También cuántas personas comentan acerca del tema que se está tratando, Ujú. más para ver qué tan aceptable ha cogido la entrevista en el público, para ver si fue, o sea, también se vuelve viral, dependiendo de las vistas y de los comentarios de los de compartirlos. Ujú. Ok, ok. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ujú. Profe, Dígame. me preguntó algo a mí. No, Ah, ya. Pensé que había dicho paz. no, todavía no. Gracias, profe. Pero gracias por estar pendiente, Pau.
pueden servir muchas de estas fotos, pero quiero una en particular. Segundo. Ah, capaz en Instagram. Un segundo. Tengo una foto, pero no me sirve tanto, pero voy a ponerla, ya que no encuentro más. Mm, Esta puede ser. Sí, puede ser esto. A ver, saquemos el... no, sí, ve, ya, suficiente. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Yo, profe. Estefanía, ¿quién más? Nadie más. Sobrinos, hermanitos. Yo, Yo, profe, tengo un yo hermano. tengo sobrinos. Yo tengo Yo, hermanos. profe. Ok. mm, Ok. Ok, entonces, les voy a dar una clase gratuita de seguridad digital para que vayan corriendo a sus tíos, a sus papis, a decir, acabamos de descubrir, el profe nos enseñó esto a partir de un formulario que llenamos. ¿Ya? Ok, vamos. ¿Dónde está? Ya perdí. Ya, ahí está. Compartir pantalla. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con las historias? Ojo, esto es público, ¿eh? Esto seguro es la mamita de la chica, ¿ya? Eh, y esto seguramente es el papito, ¿no? O la mamita. O algún familiar entusiasta. Entonces, ¿por qué se conecta? Cuando suben historias, ustedes están viendo constantemente quién ve, ¿no? Eso se denomina validación, independientemente de. Eh, pero ustedes llenaron un formulario de la exposición en las redes sociales de la seguridad. ¿Alguien me dice qué es lo que está en juego en este momento cuando expones este tipo de información?
más allá de todo, es público esto, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? Claro, ahí Profe, ya podemos saber en qué escuela estudian los niños No. y claro, tienen más riesgo para las personas, bueno, para los acosadores digitales o para ser vulnerables a algún tipo de extorsión también. Ujú. Correcto, muy bien, lo has contestado perfecto, perfectamente, es correcto. ¿Alguien más? Yamile. lo mismo que la compañera, profe, porque a partir de saber dónde estudian los niños, se puede sacar información de dónde viven, quién les ve, quién les va a traer, quién les va a dejar, lo que hacen, qué no hacen. Entonces, sí es un poco delicado eso. Algo bastante delicado. Bastante, correcto. Entonces, yo solía dar talleres de seguridad digital en las escuelas y colegios a los papitos y yo les decía, pero claro, ¿no? Decían, usted tiene que enseñarles a mis hijos, a los hijos, ¿no? A cuidarse de las redes sociales, a no aceptar a desconocidos. Entonces les decía, pero si ustedes son las personas que más les ponen en riesgo, porque ustedes suben fotos del primer día de clases. Esto está buscado, ¿no? En hashtag primer día de clases. Em, y suben y ustedes no se dan cuenta que están con uniforme, que muestran la escuelita donde queda. Es decir, ustedes comparten por sentirse buenos padres y sentirse validados como buenos padres, comparten las vulneraciones. Es por eso el formulario que ustedes llenaron es importantísimo frente a esto, ¿no? Porque ustedes también probablemente son conscientes, porque una cosa es que no sean conscientes y otra cosa es que sí sean conscientes, pero pese a eso lo sigan haciendo, que es muy, muy normal, digamos, está dentro de, y eso no está, digamos, no está mal. Como les digo, es parte de la investigación, ¿ya? No está mal, pero sí es un punto de reflexión. Es decir, que hay personas, sobre todo jóvenes universitarios, que por lo general conocen los riesgos que implican las redes sociales, pero pese a eso lo siguen haciendo. Es como jugar una ruleta rusa. Eh, Corríjame si me equivoco. Bien, entonces, domina 5. Perdón, creo que voy a resfriarme. Ah, excuses. Bien, entonces. Muchas veces nosotros hablamos de transformar la educación, pero olvidamos hacer una pregunta que es bastante básica y es, ¿quién es? Si me resfrío, creo. ¿Quién forma a quienes enseñan? Y entonces aparece aquí una contradicción enorme que vemos en casi toda América Latina. En teoría, el docente contemporáneo debería ser facilitador, mediador, generador de un diálogo, dialógico, ¿se acuerdan de Kaplun? Acompañante crítico del aprendizaje. Pero en la práctica muchas veces el sistema sigue formando profesores para transmitir el modelo bancario, ¿no? De manera mecánica. Y eso es exactamente lo que planteamos en esto. Es decir, existe una diferencia entre el ideal y la realidad. El ideal dice que el profesor debe crear espacios de confianza, de participación, pero la realidad muchas veces obliga a que el docente corra detrás de los contenidos, las plataformas, las métricas, las evaluaciones, las pruebas, la burocracia, los tiempos, ¿sí? Entonces el profesor termina funcionando más como un operador técnico que como un educador. Y eso es súper importante eh, asimilarlo porque ningún sistema educativo cambia realmente si solo moderniza herramientas, pero mantiene intacta la lógica pedagógica.
Dicho de otra manera, si damos las clases a través de PlayStation o damos las clases a través de iPhone, si no transformamos la lógica pedagógica, seguimos sosteniendo el modelo. Por eso en educomunicación insistimos tanto en el diálogo, porque enseñar no es únicamente transmitir información, sino enseñar también es habilitar la palabra. Y eso cambia completamente la relación educativa aquí. Entonces, eh, probablemente desde la escuela nosotros tenemos ese miedo a cuestionar al docente. No solo miedo a responder preguntas, sino a cuestionar la verdad única. Es decir, si te dicen que 2 por 2 no es 4 sino 2 por 2 es 12. Entonces, si tú dudas de eso, si tú discutes, cuestionas y construyes tu idea propia, y hoy por hoy con la inteligencia artificial hasta puedes lograr investigar, ¿sí? Porque muchas veces el sistema educativo premia al estudiante que solo repite lo que se ha dicho, no necesariamente al estudiante que piensa críticamente, que investiga, que duda de la palabra de su docente. Aquí vamos a premiar, por supuesto, a quienes más duden. Entonces, muchos eh, docentes fueron formados dentro de esos modelos bancarios y luego, por supuesto, van a reproducir esas mismas dinámicas en el aula. Por eso es que nuestro autor preferido, Paulo Freire, él decía que la educación puede convertirse en un mecanismo de domesticación cuando elimina algo que es importante, el diálogo. ¿Sí? Entonces, hay muchos sistemas de formación docente que van priorizando herramientas digitales antes que los procesos comunicacionales. Es decir, se enseña a usar plataformas, el Moodle, el aula virtual, eh, se les enseña a llenar rúbricas, formatos, gestionar las aulas virtuales, ¿sí? Pero pocas veces se profundiza en la escucha activa. Por eso es que yo estoy constantemente preguntándoles, ¿eh? ¿Por qué busco la comunicación horizontal, crítica y una construcción colectiva del conocimiento? Y eso tiene consecuencias, porque podemos nosotros tener una hiperconexión, como decía la compañera, desde la mañana hasta la noche, pero estamos emocionalmente vacíos. Y aquí es donde yo, em, digamos, soy muy crítico porque yo planteo que el sistema educativo contemporáneo muchas veces transforma tanto al estudiante como al profesor en engranajes, en piezas de un gran rompecabezas que es una lógica productiva. Entonces, el profesor debe producir rápido, evaluar rápido, responder rápido, adaptarse rápido. Y en medio de toda esa velocidad, algo fundamental comienza a perderse, que es la relación humana. Por eso, em, la importancia de crear espacios de confianza, de procesos dialógicos que denominaba Kaplun, ¿sí? Porque nadie aprende a hacer críticamente desde el miedo, sino que eh, se abren espacios de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, el docente hoy por hoy ya no puede limitarse a exponer solamente contenido, sino que necesita construir cada vez presencia más humana, inclusive en estos modelos virtuales. Por eso es que siempre estoy poniéndoles como ejemplos, ¿no? Eh, para tratar de que sea mucho más pedagógico. Y eso es bastante difícil, de hecho, porque enseñar virtualmente no significa solamente que yo les hable frente a la cámara, sino que significa que se genere una participación donde la distracción, digamos, esté premiada y sea permanente para que nosotros podamos estar en consonancia. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas contemporáneos que vivimos actualmente
en las plataformas digitales, a propósito de este ejemplo que puse del primer día de clases, es que se producen participaciones rápidas, pero que no necesariamente llevan a una profundidad de pensamiento crítico. Entonces el docente enfrenta un desafío que es, quizás yo diría, grande, porque piensa cómo recuperar pensamiento crítico en una cultura que está dominada por la velocidad y por la hiperestimulación de la conectividad en el ecosistema digital. Entonces, la educomunicación es clave porque la educomunicación propone el diálogo, propone la escucha, propone la empatía, la construcción colectiva y el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Entonces, esto les voy a mandar al grupo. La educomunicación propone recuperar el diálogo, la escucha y la construcción colectiva. Eso les voy a mandar al chat para que no se olviden, ¿de acuerdo? Porque es pregunta de cajón, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no rechaza la tecnología, sino que busca humanizar su uso. Porque el problema nunca fue la herramienta, sino el problema es cuando olvidamos que educar sigue siendo ante todo un encuentro humano. ¿De acuerdo? Ok. Mm, ok. Segundo. Espérame un segundo que tengo que mandar un audio. Tenemos clases a las 10, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño break de unos 7 minutos, ¿de acuerdo? Ok, profe. Listo.
Si es por la espera, vol- volvemos. Muy bien. Vamos a. Gracias, Steven. Gracias, Natalie. Gracias, Stephanie. Yo también me tomé una agüita. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? ¿Cansadita? No, profe, sino que estaba yendo a tomar agua. Ah, buenísimo. Bueno, bien. Vale, tengo que ver el monitor. Bien, entonces, a ver, esta recta final. La libertad de expresión como derecho ciudadano. Cuando nosotros llegamos a esta parte ya de la clase y quizás de la parte más importante, es porque normalmente cuando nosotros escuchamos libertad de expresión, nosotros pensamos inmediatamente en algo que probablemente, digamos, lo denominemos básico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la libertad de expresión? Entonces, nosotros desde la perspectiva más básica vamos a decir el derecho de hablar. La libertad de expresión, el derecho de hablar, ¿ya? Pero esta lámina y esta asignatura lo que busca es que nos obliga a pensar un poco más allá, un poco más profundo. Entonces, la libertad de expresión no consiste solamente en poder publicar algo en la red social, TikTok, Instagram, sino la pregunta real que nos hacemos es si todas las personas tienen realmente las mismas condiciones para ser escuchados. ¿De acuerdo? ¿Quién de ustedes, quién de ustedes se ha ido, Nicole, a una comunidad, o más bien dicho, algún lugar, ¿no? Cuando se van esos feriados, algún lugar, comunidad o llámese lugar apartado, donde, pueblo mágico, donde no han visto, donde han visto que no hay señal de internet. Profe, yo fui alguna vez al Misahuallín y obviamente ahí no hay temas de esto de internet. ¿Mm?
Entonces, ¿tú crees que las personas de Misaguallí tenían las mismas condiciones que tienes tú para ser escuchada? No, Muy bien. Ahí aparece el problema de la democracia contemporánea, porque muchas veces existe ese derecho de la libertad de hablar formalmente, pero no existe una libertad real. Entonces, en teoría, todos podemos hablar. En Misaguallí todos pueden hablar, pero en la práctica no todas las voces tienen el mismo alcance, el mismo peso, la misma visibilidad, la misma legitimidad. Entonces, no es lo mismo que eh, la Mica que tiene 1 millón de seguidores en TikTok que una misma Mica que está en Misahuallí que no tiene acceso a Internet, ¿sí? Y eso es exactamente lo que plantea en el compendio. Ustedes tienen un autor que se llama Loreto Roboledo. Ella dice algo que es fundamental, y es que la libertad de expresión implica que las voces históricamente marginadas, como las de Misahuallí, también pueden circular, también pueden ser escuchadas y debatidas en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Pensemos en algo súper cotidiano. Mm, ¿Quién ve, quién de ustedes ve noticias? Nadie. O sea, cuando digo noticias, no me refiero a la televisión. O sea, noticias se ven en redes sociales, no sé, probablemente hasta en el metro, no, o sea, pero me refiero que ves noticias, o sea, porque puede ser que veas y digas, no, yo no veo y cambio de canal o deslizo en redes sociales, entonces no ves. Pero si ves noticias, pues las ves, no importa si las ves en televisión o las lees. ¿Nadie? profe, yo sí, bueno, leo las publicaciones de Coavisa, Teleamazonas. Ujú. Ok, súper, Nicole. Verán, em, hoy por hoy, ¿escucharon la última noticia de que Colombia nos puso un arancel? Nosotros le pusimos 100% y ahora bajamos al 75% a Colombia. Sí, saben eso, ¿no es cierto? Ya. Por lo general, para analizar los impactos del arancel impuesto a Colombia, ¿a quiénes se recurre? Economistas urbanos de clase media, de clase alta, blancos, académicos, hombres, casi muy pocas mujeres, ¿sí? Eh, son figuras institucionales, los mismos de siempre, digámoslo así, ¿sí? Pero muy raro, vamos a ver, al campesino, al dirigente del barrio, a un joven, a una mujer, es decir, a las personas de la periferia. Entonces, la pregunta es, no solo que existe libertad de expresión, sino la pregunta es, ¿quién tiene realmente derecho a ser escuchado sin miedo a la ridiculización? ¿De acuerdo? Y esto conecta muchísimo con la educomunicación, con nuestra asignatura, porque la educomunicación no define únicamente el acceso técnico a la palabra, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? De la tecnología, sino que defiende la democratización de algo que se denomina el sentido comunicacional. Es decir, que distintos grupos sociales puedan narrarse a sí mismos y no solamente ser representados por otros. Y peor aún, que sean folclorizados. Y entonces eso cambia completamente la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, hoy, si vemos las redes sociales, parecería que democratizan la libertad de expresión, porque decimos, yo subo un video a TikTok y si me hago viral, soy más famoso que Coavisa.
Entonces todo el mundo puede abrir un TikTok o un Instagram o un YouTube. Pero aquí aparece algo que es una paradoja. Y es que aunque técnicamente todos podamos hablar, todos podamos abrir nuestras cuentas de TikTok, no todos tienen el mismo alcance, las mismas reproducciones, ni la misma protección. ¿De acuerdo? Entonces, una mujer que recibe violencia digital, ¿sí? Un joven que puede ser criminalizado por su forma de hablar, una persona indígena, muchas veces es folclorizada o invisibilizada. Alguien que opina diferente puede ser cancelado, baneado, como decíamos al inicio, atacado masivamente. Entonces, la libertad de expresión sigue atravesada por relaciones de poder. Y aquí Eric Fromm sigue siendo profundamente actual porque muchas veces personas que prefieren callar lo hacen precisamente no porque no tengan ideas, sino porque tienen miedo, miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo al conflicto, miedo a las consecuencias laborales o sociales. Y entonces aparece algo que nosotros hablábamos al inicio, la autocensura. Entonces la persona ya no necesita ser censurada directamente, sino que ella misma, su introspección, aprende a limitarse. Y eso es uno de los mecanismos más sofisticados del control. ¿De acuerdo? Por eso, dicho sea de paso, esa encuesta que ustedes llenaron eh, y que otros estudiantes también están llenando, reconocen que antes de publicar algo en redes, piensan cómo reaccionarán los demás. ¿Me van a atacar? ¿Sí o no? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Con enojo o con corazones? Esto puede afectar mi imagen o la imagen de otra persona. Esto me va a funar, que se denomina. ¿Qué es una funa? Mm, Como una burla, puede ser, profe. mm, O un Hey, ataque. mm, profe. Diga, Josué. Igual, profe, como un ataque. Mm, Correcto, muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Muy bien, Estefanía y Josué. Entonces, la participación digital deja de ser completamente libre y comienza a estar condicionada de manera emocional. Y si nos condicionamos emocionalmente, es gravísimo. Es como que tú no puedes expresar que quieres a alguien, por ejemplo, ¿sí? Porque una democracia donde las personas tienen miedo a expresarse se vuelve una democracia silenciosa y pasa a ser un autoritarismo. Entonces, la diferencia entre la teoría y la práctica es que en teoría existe libertad y en la práctica existen múltiples barreras sociales, económicas, tecnológicas, culturales, simbólicas. Por eso esta autora que ustedes tienen dice algo que es súper importante. Ella dice, la democracia no se mide solo por elecciones, sino por el derecho a disentir sin miedo. Entonces, esa frase para mí tiene muchísima, muchísima vigencia porque si lo ponemos en la actualidad, vemos sociedades donde mucha gente siente miedo incluso de debatir ciertos temas públicamente, por ejemplo, de política. Este país es un país que está tan dividido ideológicamente, tan roto en su tejido social, que es muy delicado hablar de política en la mesa un domingo con la familia. Probablemente termines peleando con toda la familia. ¿No es cierto, Estefanía? Sí, profe.
Así es. O otro Siempre tema. es como que miedo nos paraliza, entonces regularmente siempre pensamos como dos veces antes de colocar algún comentario, más que todo de una noticia controversial. Ujú. Naomi, Y de igual forma, profe. O sea, no, ¿cuál tema no, crees tú no, que es así como de esos polémicos, digamos así, entre comillas? yo creería que de los políticos, la verdad, de los presidentes, de Noboa, Correa, Pero, digo, mi familia pero es, eso es política, ¿no? Pero son otros temas. ¿Cuál otros crees? temas que han pasado, la verdad, no, ¿No? no sabría qué decir. De política es lo más fuerte que hay. Pues yo considero que el de política es bueno, es fuerte. Digo bueno porque, digamos, con esa sonrisa pícara, no digo bueno porque pues, si quieres romper la cena familiar, hablas de política. Pero otro tema que es maravilloso es religión. Nicole, ¿quieres decir algo? Sí, justamente iba a decir religión, pero también iba a decir temas de... Y ya se me fue, pero era algo más, pero religión iba a decir. Bueno, eso, profe. Por ejemplo, género, derechos de las mujeres, eso también es otro. Eh, Aquí tiene levantado la mano. Nicole, allá le bajaste. Allá. Yo, profe. A ver, dale, Mica. Bueno, o sea, general en mi familia, nosotros tenemos en reuniones familiares tres temas prohibidos. Política, religión y fútbol. Porque Ah, siempre nos peleamos y claro, todas las reuniones son en mi casa con mi abuelita. Entonces ya ella puso con esa regla de chuta. No quiero esos tres temas porque esto parece merienda de negros. O sea, es su frase de ya, basta, ya, cambien ujú. de... La Mica puso el dedo en la llaga y es interesantísimo porque esos tres temas que puso, esos tres temas están asociados con el fanatismo, ¿no? Y claro, o sea, tú eres fanático, seguidor de un político, Noboa o Correa, tú eres fanático religioso, católico, devoto de la Virgen María y tú eres atea. Y de fútbol, pues hincha a muerte del Nacional o del Quito, ¿sí? Entonces, claro, esos fanatismos llevados al extremo van a generar unas controversias muy potentes. Muy bien, gran ejemplo, Mico. Entonces, la educomunicación busca ese desafío. ¿Cuál es el desafío? Crear espacios donde la palabra vuelva a ser posible interpretarse, interpelarse sin miedo permanente. Y eso implica precisamente el que no haya fanatismos. Entonces yo puedo hablar con alguien de un equipo de fútbol y no, digamos, imponerme a decir que mi equipo es mejor que él, o que mi religión es mejor que él, o que mi político es mejor que él, porque si no, no hay consenso social, ¿de acuerdo? Y eso es aplicado también aquí en el aula, porque una clase donde ustedes no pueden hablar, no pueden expresarse, no es una clase, no es una conferencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante la comunicación, porque crea precisamente estos espacios, estos escenarios donde la gente pueda ser escuchada y a la vez generar esa retroalimentación, ¿ok? Bien, con eso cerramos esta clase. Les agradezco mucho por asistir, por llenar el formulario. Ya les voy a dar las noticias cuando salga esa investigación para que puedan leerla. Hecho. No sé si tienen preguntas, ¿no? Ok, No, profe. Josué. Gracias, Pablito. Gracias, Josué. Espero que los grupos estén bien, digamos, con entiendo que hay muchos problemas en algunas asignaturas. Espero que esta no, digamos, este semestre en sí, el quinto, no tenga problemas. Si puedo ayudarles en alguna cosa, me dicen, no, no tengan ningún
reparo, tenemos canales abiertos y la confianza adecuada para que puedan hacerlo. No se olviden de eso, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Mica. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buena noche. Gracias, Pablito. Una bonita noche. Buenas noches. Gracias, Muchas Steven. Gracias, gracias, profe. Chao, profe. Un quiero. abrazo. Ya Hasta está. luego. Bonita noche, cuídense.